¿Te has preguntado por qué hay mujeres que se quiebran ante la presión, mientras otras se levantan con fuerza sobrenatural en medio de la tormenta? La diferencia no siempre está en sus circunstancias, sino en quien la sostiene. Isaías 40:29 nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esta promesa no es un consuelo pasivo, sino una declaración de empoderamiento divino para toda mujer que se siente al borde del colapso. Hoy profundizaremos en cómo dejar atrás la debilidad emocional y espiritual para abrazar la fortaleza que proviene de Dios. Te mostraremos cómo identificar los patrones que te han hecho vulnerable y revelaremos los pasos para transformarte en una mujer con propósito, visión y autoridad espiritual. ¿Estás lista para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde pequeñas, muchas mujeres han sido enseñadas a callar su voz, a ceder, a no incomodar, a ser fuertes por dentro, pero sumisas por fuera. Y aunque la Biblia nos llama a ser prudentes, también nos recuerda que fuimos creadas con propósito, poder y autoridad. El problema es que muchas han confundido el silencio con la paz, la pasividad con la fe y la debilidad con humildad. Así, la fragilidad emocional se ha convertido en una identidad asumida, como si fuese parte del diseño original, pero no lo es. En realidad es una distorsión que el enemigo utiliza para mantenerte lejos de tu llamado. Segunda de Timoteo 1:7 nos lo aclara sin rodeos: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo rompe de inmediato con la idea de que la debilidad es algo con lo que debemos convivir. Muchas veces lo que tú llamas carácter tranquilo, Dios lo ve como territorio inactivo. Lo que tú llamas yo soy así, Él lo llama una excusa que ha impedido que crezcas. No estás rota, estás estancada. Y es ese estancamiento lo que el enemigo aprovecha para hacerte creer que no puedes más. Pero la verdad es que sí puedes, porque no se trata de tus fuerzas, sino de las suyas. La mujer del flujo de sangre, aquella que durante 12 años sufrió en silencio, es el reflejo de muchas que hoy siguen caminando entre la multitud con un corazón roto y una fe apenas respirando. Pero esa mujer, cuando dejó de justificarse y se atrevió a tocar el manto de Jesús, fue sanada. No porque gritó, no porque se impuso, sino porque creyó lo suficiente como para moverse. Su acción cambió su destino, y eso mismo puede pasar contigo. Hoy es el momento de dejar de explicar tus heridas como si fueran parte de tu naturaleza. No lo son. Son cicatrices de una batalla que aún no has terminado de pelear, pero no estás sola. Dios no necesita que seas perfecta, solo necesita que te levantes. Ya no más excusas, ya no más frases como no tengo tiempo, no soy suficiente, ya es tarde para mí. Porque mientras tú alimentas esas mentiras, el enemigo se fortalece. Pero cuando decides creer lo que Dios ya dijo de ti, su poder empieza a manifestarse. ¿Y qué fue lo que dijo? Que eres valiosa, fuerte, escogida y llamada para cosas mayores. El dolor no es el enemigo que debemos evitar, es el cincel con el que Dios esculpe la fortaleza de una mujer que ha sido llamada. Muchas huyen del sufrimiento como si fuera una señal de fracaso, cuando en realidad es el campo donde se cultiva la fe genuina. El oro no brilla sin el fuego, y el alma no madura sin la prueba.
En Romanos 5, 3, 4 se afirma con claridad: también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado queda 100 probado, sabiendo que la tribulación, sabiendo que la paciencia carácter probado, sabiendo que la tribulación, sabiendo que la tribulación, sabiendo que la tribulación, sabiendo que la esperanza. Esta no es una promesa de consuelo momentáneo, es una declaración del proceso divino que transforma lo roto en instrumento útil para el reino. Dios no forja soldados en tiempos de calma. Las mujeres que han sido llamadas a cosas grandes no surgen de ambientes cómodos, sino de escenarios donde solo la fe sostiene. El quebranto es una herramienta sagrada cuando se pone en manos del alfarero. Jeremías fue llevado a la casa del alfarero para observar cómo el barro que se dañaba en sus manos era vuelto a formar según lo que a él le parecía mejor. Así actúa Dios con cada corazón herido. No desecha lo que se quebró, lo rediseña con más intención. Y ese rediseño incluye cicatrices, sí, pero también un nivel de fortaleza que solo se alcanza después del valle. Jesús mismo en el huerto de Getsemaní sudó gotas de sangre, no porque fuera débil, sino porque en su humanidad abrazó el dolor como parte del cumplimiento de su misión. Lucas 22, 44 lo registra con precisión. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Si el Hijo de Dios no fue exento del sufrimiento, ¿por qué pensar que debemos evadirlo nosotras? No se trata de buscar el dolor, sino de no huir de él cuando es parte del camino que Dios ha trazado. La debilidad no desaparece con motivación humana, sino con revelación espiritual. Una mujer débil se resiente con la prueba, pero una mujer fortalecida por Dios la enfrenta con la convicción de que no hay lágrima inútil ni noche sin propósito. Todo lo que te ha dolido en manos de Dios puede volverse semilla de algo más grande. La voz que domina tu mente define el rumbo de tu alma. No importa cuán grande sea tu llamado, si estás escuchando palabras que lo contradicen. Desde el principio, el enemigo ha utilizado la voz de la duda para desestabilizar la identidad de los hijos de Dios. Así ocurrió en el Edén, cuando la serpiente no atacó con fuerza física, sino con una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Ese susurro fue suficiente para quebrar la certeza que Eva tenía sobre lo que Dios había hablado. Así actúa aún hoy. Una mujer débil no siempre carece de fuerza, simplemente ha estado escuchando la voz equivocada. En Juan 10:27 Jesús declara: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Escuchar su voz no es un acto pasivo, es una elección espiritual constante. Muchas escuchan más al temor, a la crítica, al pasado, que al Dios que las llama por nombre. Y cuando permites que otras voces definan tu valor, terminas viviendo muy por debajo de lo que fuiste creada para ser. La Biblia enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si lo que oyes no edifica tu fe, estás alimentando tu debilidad. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió con lo que estaba escrito. No debatió, no dudó, no razonó con la oscuridad. Habló con autoridad desde lo que ya sabía. Así debe actuar una mujer que ha dejado de ser débil, firme, basada en la verdad, sintonizada con la voz que nunca falla. Porque la verdadera fortaleza no viene de lo que piensas de ti misma, sino de lo que decides creer de Dios.
Su voz es la única que no cambia, no confunde, no contradice. Es la voz que te llama a levantarte. Una mujer débil reacciona. Lo hace desde la emoción inmediata, desde el impulso no filtrado, desde una herida que aún no ha sido sanada. Reacciona porque no ha aprendido a decidir, no ha sido entrenada para detenerse, pensar y responder bajo la dirección del Espíritu. Reaccionar es fácil. Decidir con sabiduría requiere dominio propio, requiere carácter, requiere madurez espiritual. Por eso en Proverbios 14:1 se nos enseña que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La sabiduría no actúa por impulso, construye con intención. No deja que los sentimientos dicten la dirección, sino que se alinea con lo eterno. El corazón humano es engañoso, y cuando no se somete a Dios se vuelve un arma de doble filo. Hay mujeres que por no saber gobernar su alma han permitido que las emociones se sienten en el trono que solo le corresponde a Dios. El enojo, la ansiedad, la frustración y la inseguridad toman decisiones en su nombre, y después vienen las ruinas, porque lo que nace del impulso muere en el arrepentimiento. En cambio, una mujer fuerte no se define por su tono de voz ni por su capacidad de imponerse, sino por su habilidad de mantenerse firme cuando todo dentro de ella quiere ceder. Gálatas 5:22-23 nos recuerda que el fruto del Espíritu incluye el dominio propio. Ese fruto no brota de la carne, sino de una vida rendida a Dios, una vida entrenada en la quietud, en la obediencia, en la claridad. Jesús, cuando estuvo ante Pilato, no reaccionó, no levantó la voz, no argumentó su inocencia, no se defendió, guardó silencio, sabiendo que había un propósito mayor detrás de la injusticia. Esa es la fuerza de quien decide desde lo alto, no desde lo humano. En un mundo que exige respuesta inmediata, Dios te llama a la pausa santa, a la mirada entrenada que discierne más allá de lo visible. La mujer que decide no es la que tiene todas las respuestas, sino la que ha aprendido a esperar la voz de Dios antes de moverse. Y eso no es debilidad, eso es gobierno espiritual, porque quien gobierna sus emociones puede gobernar cualquier ambiente. Y quien se deja gobernar por Dios nunca será vencida por sus circunstancias. El miedo paraliza, y donde hay parálisis espiritual no hay manifestación del Espíritu Santo. Muchas han confundido la prudencia con el temor, pero la diferencia entre ambas no está en la forma, sino en la raíz. El temor te impide avanzar, te hace dudar, te mantiene observando lo que Dios te dijo que conquistaras. Por eso en 1 Juan 4:18 está escrito: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El temor no es una emoción neutra, es una fuerza que castiga el avance, que roba la visión, que apaga el fuego que Dios encendió. Cuando una mujer se rinde al miedo, cede territorio que le pertenece por promesa. El miedo es más que una emoción, es un argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Calla la fe, altera la perspectiva, hace que lo pequeño parezca imposible. El Espíritu Santo no cohabita con una mente gobernada por la ansiedad, porque Él no obra donde no se le cree. En el desierto, el pueblo de Israel fue testigo de milagros, pero no entró en la tierra prometida por causa del temor. El informe de 10 espías fue suficiente para desatar una generación entera de incredulidad. Dios había hablado, pero ellos escucharon al miedo y así perdieron lo que le pertenecía.
La mujer débil justifica su estancamiento con razones aparentemente válidas, pero que en realidad son disfraces del temor. No soy capaz, no tengo lo que se necesita, no estoy lista. Ninguna de esas frases nace en el corazón de Dios. El temor no se combate con lógica, se confronta con verdad espiritual. Josué fue instruido directamente por Dios: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa no fue una sugerencia, fue un mandato, porque el temor no se negocia, se expulsa. Y solo puede ser expulsado por quien ha sido llena del Espíritu, por quien se ha rendido por completo a la presencia que transforma la cobardía en convicción. No se trata de sentirte fuerte, sino de caminar con la certeza de que no estás sola. Donde habita el Espíritu de Dios, no hay lugar para el temor. Hay autoridad, hay dirección, hay fuego, y en ese fuego toda debilidad se consume. Ser fuerte no es una opción, es una orden directa del cielo para toda mujer que ha sido llamada. No se trata de una fortaleza fingida ni de una postura exterior, sino de una condición espiritual que te capacita para cumplir con fidelidad lo que te fue encomendado. En Efesios 6:10 el apóstol Pablo lo deja claro: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza que necesitas no proviene de tu carácter, ni de tu historia, ni de tus habilidades. Proviene del Señor y está disponible para quien decide caminar bajo su gobierno. Hay batallas que no ceden ante lágrimas ni ante lamentos, sino solo ante una postura firme de fe. Porque no se vence desde la emoción, se vence desde la convicción. Jesús mismo fue claro al advertir que la vida en el reino implica oposición, pero también declaró que ya había vencido al mundo. Por eso, cada mandato de Dios hacia tu vida está respaldado por una victoria ya conquistada. No estás luchando por fuerza, estás caminando desde una fuerza que ya te ha sido impartida. La debilidad aparece cuando te desconectas de esa fuente, pero cuando estás unida a Él, su poder se perfecciona en tu fragilidad. Una mujer débil se conforma con sobrevivir. Una mujer fuerte entiende que ha sido llamada a conquistar, y no conquista por mérito personal, sino porque carga la palabra que la respalda. En Isaías 41:10 el Señor declara: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No hay debilidad que prevalezca ante esa promesa. Toda fuerza verdadera es el resultado de una comunión íntima con el Dios que sostiene, levanta y equipa. La fortaleza espiritual no se improvisa, se cultiva, se manifiesta cuando las circunstancias demandan una respuesta que no nace de la carne sino del Espíritu. Y esa respuesta no tiembla, no duda, no retrocede, porque está anclada en la certeza de que Dios no llamó a mujeres perfectas, llamó a mujeres dispuestas a dejar atrás la fragilidad aprendida, a levantarse sin permiso, a caminar sin temor y a vivir como las hijas de un rey que no conoce derrota. Si has llegado hasta aquí, no es por coincidencia, es porque dentro de ti hay una urgencia divina, una inquietud que el mundo no ha podido silenciar, porque sabes que no fuiste llamada a vivir limitada, ni a esconderte detrás de una versión incompleta de ti misma. Hay algo en tu espíritu que grita por más, y ese más no es fama,
ni validación, ni aplausos humanos. Es plenitud en Cristo. Es caminar en la identidad que el cielo te asignó antes de que fuera formada. Ya no es tiempo de retroceder, es tiempo de responder. Dios está levantando mujeres que no se rinden en el valle, que no negocian su llamado y que no mendigan amor donde ya fueron completas en Él. Mujeres que no viven conforme a sus emociones, sino alineadas con su propósito. Este no es un mensaje emocional, es un llamado profético, porque en cada generación Dios levanta aquellas que se atreven a creerle más a su palabra que a sus circunstancias. Mujeres que ya no se postran ante el miedo, sino que se inclinan solo ante la presencia del Altísimo. Hoy se te ha hablado con verdad, no para herirte, sino para confrontarte y despertarte. Y ahora te toca a ti decidir: ¿vas a seguir justificando una vida débil o vas a abrazar la fuerza que ya te fue dada? No necesitas otra señal, no necesitas más tiempo, no necesitas ser perfecta, solo necesitas rendirte. Ahí comienza todo. En la rendición nace la transformación. Y cuando una mujer se rinde a Dios, el infierno tiembla, porque sabe que ha perdido el control sobre alguien que al fin entendió quién es. Levántate, porque el cielo no respalda a las que miran atrás, sino a las que se atreven a avanzar con los ojos fijos en aquel que ya venció.